El anillo de compromiso. Capítulo 1. La propuesta. El día que me comprometí con Luis fue uno de los más felices de mi vida. Habíamos estado juntos durante 3 años, y aunque la idea del matrimonio había surgido en nuestras conversaciones, la propuesta en sí me tomó por sorpresa. Luis me llevó a nuestro restaurante favorito, el lugar donde tuvimos nuestra primera cita. La noche era perfecta, velas parpadeantes, música suave y una brisa cálida que hacía que las cortinas del comedor privado ondearan ligeramente. Mientras esperábamos el postre, Luis tomó mi mano y, con una mirada intensa pero llena de amor, sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes incluso de que la abriera. Dentro, un anillo deslumbrante brillaba bajo la luz tenue. Era una pieza antigua, con un diamante grande y claro rodeado de pequeñas esmeraldas. «Julia, ¿quieres casarte conmigo?», preguntó, su voz temblando ligeramente. No pude hablar, solo asentí vigorosamente mientras las lágrimas caían por mis mejillas. Él deslizó el anillo en mi dedo, y sentí una oleada de felicidad y emoción. Nunca había visto una joya tan hermosa. Su diseño era único, delicado y con un aire antiguo que me encantó desde el primer momento. Capítulo 2. Primeras advertencias. Después de la propuesta, nuestra vida parecía un sueño. Planeamos nuestra boda con entusiasmo, compartiendo la noticia con familiares y amigos. Sin embargo, mi felicidad comenzó a empañarse con una serie de eventos extraños que empezaron poco después de que anunciamos nuestro compromiso. La primera advertencia llegó en forma de un mensaje anónimo. Un día, encontré una nota deslizada por debajo de nuestra puerta. La abrí, esperando tal vez una felicitación de un vecino, pero en su lugar, leí algo que me heló la sangre. «Rómpelo antes de que sea tarde. El anillo está maldito». Mostré la nota a Luis, quien la desestimó rápidamente. «Probablemente es solo una broma de mal gusto», dijo, tratando de tranquilizarme. «No le hagas caso». Pero no pude dejar de pensar en ello. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? Traté de sacarme la idea de la cabeza, pero algo en el tono de la advertencia me dejó inquieta. Capítulo 3. Pesadillas. La tensión aumentó cuando comenzaron mis pesadillas. Cada noche soñaba con una mujer desconocida. Era alta y delgada, con un rostro pálido y ojos oscuros que parecían vacíos. En mis sueños, me decía una y otra vez que el anillo estaba maldito y que debía deshacerme de él. Su voz era fría y desesperada. Despertaba sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Luis trataba de consolarme, pero las pesadillas se volvieron cada vez más vívidas y perturbadoras. En una de ellas, la mujer se acercó tanto que pude sentir su aliento helado en mi cara. «Devuélvelo», susurró. «Devuélvelo antes de que sea tarde». Capítulo 4. La marca. Una mañana, después de una de esas pesadillas especialmente vívidas, me desperté con una sensación de ardor en mi dedo anular. Miré mi mano y me horroricé al ver que la piel alrededor del anillo estaba roja e irritada, como si hubiera sido quemada. El anillo parecía estar más frío de lo normal, casi como si hubiera estado en un congelador. «Luis», grité, despertándolo. «Mira esto». Él se sentó rápidamente y examinó mi mano con preocupación. «¿Qué demonios?», murmuró, claramente sorprendido. «No lo entiendo». Esto no puede ser una coincidencia», dije, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba aterrorizada. Luis intentó quitarme el anillo, pero se había ajustado a mi dedo como si formara parte de mí. Tuvimos que usar agua fría y jabón para sacarlo. Una vez fuera, la sensación de ardor disminuyó, pero la marca quedó. Capítulo 5. La confesión de Luis. Después de varias noches de pesadillas y la extraña quemadura en mi dedo, decidí que no podía seguir ignorando las advertencias. Algo estaba claramente mal con el anillo, y necesitaba respuestas. Luis había estado evasivo cada vez que mencionaba el tema, así que una noche, mientras cenábamos, decidí confrontarlo directamente. «Luis, tenemos que hablar», dije, dejando mi tenedor en el plato y mirándolo fijamente. Él levantó la vista, sorprendido por la seriedad en mi tono. «¿Sobre qué?», preguntó, aunque podía ver en sus ojos que ya sabía la respuesta. «Sobre el anillo. Sobre Marta. Necesito saber la verdad, Luis. ¿De dónde vino realmente este anillo?». Luis dejó escapar un largo suspiro, frotándose las sienes con los dedos. «Está bien, Julia. Creo que es hora de que sepas todo. No es una historia fácil de contar, pero mereces saber la verdad». Nos trasladamos al salón, donde nos sentamos en el sofá. Luis tomó mis manos entre las suyas y comenzó a hablar. «Hace unos años, antes de que nos conociéramos, estuve comprometido con Marta. Ella era mi primer amor, y creí que pasaríamos el resto de nuestras vidas juntos. El anillo que te di fue su anillo de compromiso. Era una herencia familiar que había estado en su familia durante generaciones». Sentí un nudo en el estómago mientras escuchaba, pero me obligué a mantener la calma. «Entonces, ¿por qué está aquí conmigo?», pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Luis tragó saliva y continuó. «Marta murió en un accidente de coche unos meses antes de nuestra boda. Fue devastador. No podía soportar la idea de perderla.
después del funeral, me quedé con una sensación de vacío y desesperación que no podía sacudir. Sentía que necesitaba algo de ella, algo para mantenerla cerca. Hizo una pausa, sus ojos llenos de remordimiento. Una noche, en un momento de desesperación y dolor, fui al cementerio. Abrí su tumba y tomé el anillo. Sé que fue un acto horrible y egoísta, pero en ese momento, estaba cegado por el dolor. Pensé que tener el anillo me ayudaría a sobrellevar su pérdida, pero ahora veo que fue un error terrible. Sentí una mezcla de horror y compasión por Luis. No podía imaginar el dolor por el que había pasado, pero su acto desesperado ahora nos estaba afectando a ambos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté suavemente. Porque me avergonzaba lo que había hecho. Quería empezar una nueva vida contigo y dejar todo ese dolor atrás. Pensé que podría hacerlo, pero está claro que no es así. El anillo está maldito, Julia. Marta no puede descansar en paz mientras lo tengamos. Sus palabras me dejaron sin aliento. Entendía su dolor, pero también sabía que debíamos hacer algo para rectificar el error. Luis, tenemos que devolverlo. No podemos seguir viviendo así. Necesitamos liberar a Marta de esta maldición y también liberarnos a nosotros mismos. Luis asintió, sus ojos llenos de determinación. Tienes razón. Devolveremos el anillo y haremos lo correcto. Lo siento tanto, Julia. Nunca quise que esto te afectara de esta manera. Lo abracé, sintiendo una mezcla de amor y tristeza. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo con Luis a mi lado. Juntos, tomaríamos las medidas necesarias para corregir el error y finalmente encontrar la paz. Capítulo 6. Investigando el pasado. Decidí que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Había algo muy mal con el anillo y con las advertencias que había recibido. Comencé a investigar su origen. Luis me dijo que lo había comprado en una tienda de antigüedades, pero al hablar con el dueño de la tienda, descubrí algo aún más perturbador. Ese anillo, dijo el dueño, un hombre mayor con una mirada seria. Nunca debía haberlo vendido. Pertenece a una familia con una historia oscura. Una joven mujer murió de manera trágica poco después de comprometerse. El anillo fue enterrado con ella. Mi piel se erizó al escuchar esto. Le pregunté cómo llegó el anillo a su tienda, pero no quiso dar más detalles, solo me dijo que debía deshacerme de él. Cuando confronté a Luis con esta información, finalmente confesó. Admitió que había robado el anillo de una tumba. Su exnovia, Marta, había muerto en un accidente unos años antes y él había tomado el anillo de su tumba en un momento de desesperación. Pensé que Luis se veía avergonzado y arrepentido. Pensé que sería un símbolo de que siempre estaríamos conectados, pero ahora veo que fue un error terrible. Capítulo 7. Deshaciéndose del anillo. Sabía que debía devolver el anillo. Pero no estaba segura de cómo hacerlo. Decidí contactar a un experto en lo paranormal, alguien que podría guiarnos sobre cómo devolver el anillo sin causar más daño. Encontré a la señora Teresa, una médium reconocida en la ciudad. Nos reunimos con ella en su casa, un lugar lleno de velas y símbolos místicos. La señora Teresa examinó el anillo y nos dijo que el espíritu de Marta estaba atrapado entre este mundo y el siguiente debido a la profanación de su tumba. Debes devolver el anillo al lugar de descanso de Marta y realizar una ceremonia para pedir su perdón y permitirle pasar al otro lado, nos instruyó. La noche siguiente, Luis y yo fuimos al cementerio. Era una noche oscura y fría, el viento susurraba entre los árboles. Nos arrodillamos junto a la tumba de Marta y colocamos el anillo en la tierra. Luis, con lágrimas en los ojos, pidió perdón a Marta, prometiendo que nunca había querido hacerle daño. La señora Teresa, que nos había acompañado, comenzó a recitar una oración antigua, pidiendo a los espíritus que permitieran a Marta descansar en paz. Sentí una brisa cálida rodearnos y, por un momento, una paz indescriptible. Sabía que habíamos hecho lo correcto. Capítulo 8. Visitando a Clara. Tras devolver el anillo, necesitaba entender más sobre Marta y su familia. Decidimos visitar a Clara, la madre de Marta. Clara nos recibió en su hogar, su rostro mostraba una mezcla de tristeza y esperanza al vernos. Nos sentamos en su acogedora sala de estar, rodeados de fotos antiguas y recuerdos familiares. ¿Por qué han venido?, preguntó Clara, su voz temblando ligeramente. Necesitamos saber más sobre Marta y el anillo de compromiso que tenía, comencé. Luis me lo dio y sucedieron cosas extrañas. Queremos entender por qué. Clara suspiró profundamente y comenzó a contarnos su historia. Marta era una niña hermosa y llena de vida. Estaba tan emocionada por casarse con Luis. Pero cuando murió en ese accidente, fue como si el mundo se desmoronara. El anillo que llevaba era una herencia familiar, un símbolo de amor eterno. Cuando descubrí que el anillo había desaparecido de su tumba, supe que algo terrible estaba ocurriendo. Luis bajó la cabeza, visiblemente arrepentido. Yo, lo tomé, Clara. Estaba desesperado y pensé que de alguna manera nos mantendría conectados, confesó Luis. Clara asintió, con una mezcla de tristeza y comprensión en sus ojos. Lo supe desde el momento en que desapareció. La conexión entre Marta y el anillo era tan fuerte que podía sentirlo.
Temí que algo malo sucediera, así que comencé a enviar advertencias, esperando que entendieran y lo devolvieran. No quería que nadie más sufriera por mi hija. Finalmente, la verdad salió a la luz. Clara era la responsable de las notas, las llamadas y los susurros que habían intentado advertirnos sobre la maldición del anillo. Lo había hecho por amor a su hija y para protegernos. Gracias por devolverlo, dijo Clara, con lágrimas en los ojos. Marta ahora puede descansar en paz, y ustedes pueden seguir adelante sin el peso de esta maldición. Luis y yo nos despedimos de Clara, agradecidos por su comprensión y por la verdad. Aunque fue un viaje emocionalmente agotador, ahora teníamos las respuestas que necesitábamos. Al salir de su casa, me sentí más ligera, como si finalmente hubiéramos cerrado ese capítulo oscuro de nuestras vidas. Capítulo 9. El fantasma de la venganza. Tras nuestra visita a Clara y la revelación de las advertencias, la paz parecía haber vuelto a nuestras vidas. Sin embargo, una parte de mí seguía inquieta. Algo en la mirada de Clara y en la forma en que hablaba de Marta me hizo sentir que aún quedaba un cabo suelto. Decidí volver a visitarla, esta vez sola, para comprender completamente la historia detrás del anillo. Al llegar a la casa de Clara, ella me recibió con una cálida sonrisa, aunque sus ojos mostraban una sombra de tristeza. Clara, sé que ya nos contaste mucho sobre Marta y el anillo, pero siento que hay algo más que deberíamos saber, le dije con suavidad. Ella suspiró profundamente y me invitó a sentarme en su sala de estar. Nos sirvió té y se sentó frente a mí, sus manos temblorosas alrededor de la taza. Julia, hay algo que no les conté, comenzó, su voz apenas un susurro. Después de la muerte de Marta, no solo fue el anillo el que desapareció. Empezaron a suceder cosas extrañas en mi casa. Sombras en las esquinas, susurros en la noche, y la sensación constante de que alguien me observaba. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Al principio pensé que era mi dolor manifestándose de formas extrañas, pero luego empecé a ver a Marta. Su espíritu, inquieto y atormentado, aparecía cada noche. Me pedía que devolviera el anillo. Me decía que no podía descansar en paz hasta que el anillo estuviera de vuelta en su tumba. Mis ojos se abrieron con sorpresa y horror. ¿Marta te estaba atormentando? Clara asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, era ella. Pero no era solo su deseo de tener el anillo de vuelta. Había algo más, algo que descubrí después. Marta no murió accidentalmente. Fue un accidente provocado por alguien cercano a ella, alguien que quería el anillo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién? Clara apretó su taza con fuerza. Su exnovio, Antonio. Él estaba obsesionado con Marta y no soportaba la idea de que se casara con otro. Intentó recuperarla, pero cuando ella se negó, él planeó el accidente. Marta lo descubrió después de su muerte y su espíritu quedó atrapado, buscando justicia y queriendo que su anillo volviera a donde pertenecía. La revelación me dejó sin palabras. Ahora entendía por qué el espíritu de Marta había sido tan insistente y por qué Clara había sentido la necesidad de devolver el anillo. ¿Qué pasó con Antonio? Pregunté finalmente. Desapareció poco después del accidente. La policía lo buscó, pero nunca lo encontraron. Yo sabía que estaba relacionado con la desaparición del anillo, pero no tenía pruebas, respondió Clara, su voz quebrada por el dolor. Epílogo. Con esta nueva información, comprendí la profundidad del tormento de Clara y el verdadero motivo detrás de las advertencias. Marta no solo buscaba la paz para su alma, sino también justicia por la traición de alguien que una vez había amado. Luis y yo nos aseguramos de que el anillo permaneciera en la tumba de Marta, y con ello, su espíritu finalmente encontró descanso. La verdad, aunque dolorosa, permitió que todos los involucrados pudieran seguir adelante. Nuestra boda fue una celebración de amor y renovación, un testimonio de que, incluso en medio de la tragedia y el dolor, el amor verdadero puede prevalecer. Mientras Luis y yo comenzamos nuestra nueva vida juntos, llevábamos con nosotros las lecciones aprendidas y el recuerdo de Marta, asegurándonos de que su historia nunca sería olvidada.